Saludos, Argenis Paredes, ante ustedes como parte del grupo número 10 de lo que es el grupo de maestría de química para docentes. El tema que trataremos, como se puede ver, son las reacciones de oxidación-reducción y la lluvia ácida. Aquí presentamos un esquema de lo que en sí es el proceso de oxidación-reducción, pero quizás no comprendamos todavía de qué se está tratando. Entonces, podemos ver aquí donde hay una parte que está oxidada, entonces está solo, pero en este espacio vemos que existen dos electrones acompañándole. ¿Qué pasó con eso? Lo mismo ocurre de este lado, es lo opuesto. Tenemos que este grupo, este elemento, tiene dos electrones acompañándole. Está reducido, por lo que se indica acá. Pero entonces, al final, aquí está oxidado. ¿Dónde están los electrones que tenía? Quizás no se comprende esto. Es lo que trataremos de explicar más adelante en lo que es el tema. Las reacciones de oxidación-reducción. Tenemos claro que en la actualidad los conceptos de oxidación y reducción no se limitan al aumento o disminución del contenido de oxígeno. El significado de las reacciones de oxidación-reducción, o también como se conocen como redox, se amplian a todos los procesos en el que tiene lugar de forma real o aparente una transferencia de electrones y por tanto una variación en el número de oxidación de los elementos que participan en la reacción. Entonces, la oxidación es el proceso de pérdida de electrones por parte de un reductor, mientras que la reducción es el proceso de ganancia de electrones por parte de un oxidante. En una reacción de oxidación-reducción se observa lo siguiente. Tenemos los procesos, un agente reductor, que es la sustancia que contiene el elemento cuyo número de oxidación aumenta, por tanto, se oxida reduciendo al otro. Y tenemos el agente oxidante, que es la sustancia que contiene un elemento cuyo número de oxidación disminuye. Es decir, tenemos entonces que se reduce oxidando otro elemento. Aquí también podemos ver o podremos ver la semireacción de oxidación en el proceso en el que el elemento aumenta su número de oxidación, lo que equivale a una pérdida real o aparente de electrones. Y la semireacción de reducción, que es lo opuesto, que disminuye el número de oxidación, lo que equivale a una ganancia real o aparente de electrones. Entonces, aquí podemos ver un esquema donde se representa una reacción espontánea de oxidación-reducción. Los elementos que tenemos acá son el zinc y el ácido clorhídrico como un compuesto, donde van a reaccionar y vemos entonces que cuando reaccionan estos dos compuestos, esas dos sustancias, entonces cuando se agrega el ácido clorhídrico que se produce la reacción, entonces el zinc metálico se oxida a zinc 2 más o tienes un ion de zinc y H más. Entonces esa parte de hidrógeno podemos verificarla aquí en el burbujeo que tiene la reacción. Las sustancias que como tenemos en la oxidación-reducción o ese proceso, tiene muchas utilidades, especialmente en el proceso o el campo de la industria, por ejemplo, en la generación de energía eléctrica, como las pilas electroquímicas, o el proceso inverso, es decir, a través de la electricidad para provocar reacciones químicas que son espontáneas. También son de gran utilidad para la obtención de metales y otros procesos como la electrólisis. Las
reacciones de óxido de reacción tienen usos en las labores policiales. Esto se da ya que cuando se da otro tipo de reacción como esta, el ion dicromato y el alcohol etílico reaccionan, que es lo que permite determinar con gran precisión la cantidad o el grado de alcoholemia entre los conductores cuando son detenidos por la policía. También tenemos que se utilizan en la industria química para extraer los metales de sus menas y convertir el petróleo en productos petroquímicos y farmacéuticos, aunque también contribuyen a la destrucción de esas máquinas que producen la industria, es decir, es un aspecto negativo de este proceso. Las reacciones de las redox se utilizan para generar también electricidad. Son básicas en el desarrollo de pequeñas fuentes de energía ligeras y duraderas, como ya mencionamos anteriormente, son las pilas como esas que se le ponen a las linternas y demás, las cuales dependen el futuro del desarrollo de la tecnología, ya que los móviles, los ordenadores utilizan las baterías para poder mantenerse sin necesidad de estar conectados a una corriente eléctrica. Las redes. Entonces, tenemos que las reacciones de óxido de reducción son el fundamento de numerosos procesos que conocemos en nuestra vida, como es la combustión industrial de la madera y de los combustibles fósiles, la respiración celular, la obtención y uso de la mayoría de los elementos químicos, acción de blanqueadores domésticos, la acción de muchos conservantes en la industria alimentaria, el funcionamiento de las baterías de los vehículos o las pilas de los móviles y demás, y también la corrosión de los metales. Cuando surgió el fenómeno de la combustión, Lavoisier afrontó el problema que se había generado con la teoría del flogisto, que donde se hablaba de que el flogisto era una sustancia invisible que estaba presente en la materia y que era lo que generaba la combustión. Para ello, él calcinó estaño en un recipiente cerrado, pero observó que la masa total del recipiente permanecía constante y aumentaba la masa del metal en la misma cantidad que había disminuido la masa del aire del recipiente. Él identificó el compuesto activo que reaccionaba con el metal, era el mismo que participaba en las combustiones y por eso lo denominó oxígeno. Entonces, a partir de eso, los primeros científicos o demás, se empezó a utilizar el término de oxidación y reducción y fueron utilizados para caracterizar la combinación de elementos con el oxígeno. Entonces, según esta primera sección, la oxidación es la combinación de una sustancia con el oxígeno y la reducción es el proceso inverso, donde se caracteriza por la pérdida de oxígeno de una sustancia. La transferencia de electrones que tiene lugar en la reacción produce energía en forma de calor. La reacción es cuesta abajo desde el punto de vista termodinámico y se lleva a cabo de forma espontánea. La transferencia de electrones que ocurre durante las reacciones de oxidación-reducción también sirve para reducir la energía en forma de electricidad. En otros casos utilizamos energía eléctrica para conseguir que se lleven a cabo ciertos procesos químicos que no son espontáneos. Entonces, ¿cómo se sabe si una reacción es de óxido de reducción? Bueno, una parte que ya conocemos es verificando el cambio en los números de oxidación de los elementos participantes en la reacción. Entonces, en este proceso nos dice qué elemento en su caso está cambiando de estado de oxidación. Por ejemplo, tenemos aquí el elemento, el zinc, que tiene un estado de oxidación 0. Y tenemos el hidrógeno con un estado de oxidación más 1. Ahora bien, en los productos entonces verificamos que el zinc entonces tiene un estado de oxidación más 2 y el hidrógeno tiene un estado de oxidación 0. Por tanto, ha habido un cambio en los estados de oxidación de los elementos, donde uno de los dos se ha reducido y el otro se ha oxidado. Eso caracterizado por lo que ha sido la pérdida o ganancia de electrones. Se da el mismo caso de este lado, donde tenemos estos dos elementos con estado de oxidación 0. Pero en el producto, agua, tenemos entonces que hay estado de oxidación más 1 y menos 2. Es decir, el hidrógeno que tenía una estado de oxidación 0 ahora tiene más
1, mientras que el oxígeno también tenía 0, entonces ahora aparece con -2. También se dio el caso de que uno de los dos se ha oxidado y el otro se ha reducido, caracterizado por la pérdida o la ganancia de electrones. Un aspecto que se toma en cuenta en este tema es las celdas voltaicas. Tenemos que la energía libre liberada por una reacción redox espontánea puede usarse para realizar trabajo eléctrico. Esta tarea se cumple por medio de una celda voltaica o galvánica, que es un dispositivo en el que la transferencia de electrones tiene lugar a lo largo de todo un camino externo y no directamente de los reactivos. Eso se lleva a cabo de forma espontánea de este tipo cuando se coloca una tira de zinc en contacto con una disolución que contiene cobre 2. A medida que la reacción avanza, el azul de los iones se desvanece y se deposita el cobre metálico sobre el zinc. Esto podemos verificarlo aquí, en este esquema. Vemos entonces cuando aún inicio de la reacción y ya cuando se está dando la reacción o finalizando. Vemos los restos al final en el fondo del vaso y también podemos ver que están en la placa. En esta parte hay una parte interesante que es la cuestión donde están el cátodo y el ánodo. Tenemos dos metales sólidos que están conectados por un circuito externo, que es esto. Tenemos el voltímetro para medir la cantidad de voltios que se transfieren. Este es el interruptor para poder encender o apagar. Entonces, en este caso, tenemos en el circuito tenemos dos partes que son los electrodos. Hay un electrodo conocido como el cátodo, que es donde ocurre la reducción, y el ánodo donde ocurre la oxidación. La oxidación se lleva a cabo en el ánodo, como ya se mencionó, y la reducción en el cátodo. Los electrones fluyen de forma espontánea del ánodo negativo al cátodo positivo. El desplazamiento de los iones en disolución completa del circuito eléctrico. Los aniones se desplazan hacia el ánodo, por tanto, los cationes se distinguen hacia el cátodo. El comportamiento de la celda puede estar separada por una placa o una barrera de vidrio poroso o por un puente salino. Eso podemos observarlo en esta parte. Entonces tenemos el cátodo y tenemos el ánodo. Vemos el flujo de electrones desde la parte positiva, de la parte negativa, perdón, hacia la parte positiva. Es decir, aquí falta, vamos a entonces completar aquí donde ya sobra. En lo que es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, conocida también como Feng en su forma reducida o potencia, es de una pila, es una medida de la capacidad de la reacción de una pila para impulsar y atraer electrones a través de un circuito. Una reacción con mucho poder impulsor y atractor genera un elevado potencial de la pila. Entendemos que en este caso se tiene simplemente nacionales o se mide en voltios. La fuerza electromotriz de una pila varía de acuerdo a las condiciones de presión y de temperatura. Hay una parte especial que es la pila de Daniell, que con condiciones de temperatura de 298 Kelvin y a una presión de 1 atm, además de una moneda de 1 molar, tiene una potencia de 1.1 voltios. Eso es lo que se denomina como el Feng normal de la celda. Y podemos ver que el potencial estándar de la celda de una celda voltaica mide la diferencia entre los potenciales estándar de la reducción de las reacciones catódicas y anódicas. Podemos ver aquí las dos partes, tenemos el cátodo y tenemos el ánodo, en ambos casos donde se da el cambio. Aquí observamos lo que es la fuerza decreciente del agente oxidante y lo que es la fuerza creciente del agente. En la relación que se da con la fuerza electromotriz y el cambio de energía libre, tenemos que el cambio de energía libre es una medida de la espontaneidad de un proceso, que como ya eso se sabe, se ha visto anteriormente. Se lleva a cabo a temperatura y presión constante, puesto que la fuerza electromotriz o potencia de una reacción redox indica si la reacción es espontánea. Por tanto, están lo que es la energía libre
y la fuerza electromotriz están relacionadas según la ecuación que se presenta. En esta ecuación anteriormente presentada tenemos a n, que es un número positivo, sin unidades, que representa el número de electrones que se transfieren en la reacción. Tenemos a F, que es la constante de Faraday, llamada así en honor a Michael Faraday, científico. Entonces, en este caso, el nombre de Faraday, donde aparece la F. Y un Faraday es total de 96.500 columbos por mol, lo que es igual a 96.500 julios voltios por mol en lo que es la conversión de unidades. Entonces, tanto n como f son números positivos. Por tanto, un valor positivo de e en la ecuación origina un valor negativo de la constante que tenemos acá. Entonces, se debe recordar siempre que tanto el valor positivo de e como un valor negativo en la variación indican que la reacción es espontánea. Cuando hablamos de la ecuación de Nernst, se toma en cuenta que la fuerza electromotriz inercial depende de las concentraciones de los reactivos y los productos de la reacción. La F se genera de estas condiciones no estándar, se calcula mediante la ecuación que el científico Walter Nernst fue el que la dedujo por primera vez. La dependencia de la fuerza electromotriz de la celda respecto a la concentración se obtiene a partir de la dependencia del cambio de energía libre respecto a la concentración. Entonces se debe recordar siempre que el cambio de energía libre se guarda una relación con el cambio de energía libre estándar. Por eso tenemos entonces esta ecuación donde se muestra esa relación. Entonces a la cantidad Q es el cociente de la reacción cuya forma de expresión es la constante de equilibrio, salvo que las concentraciones son las que existen a la de la reacción de un momento dado. Entonces si se sustituye aquí esta variación, sustituyendo esto en la ecuación, entonces se obtiene la ecuación donde menos n, ya explicado anteriormente, Fe es igual a menos NFE estándar más esta constante por la temperatura, el logaritmo natural, multiplicado por Q. Entonces al despejar E, se obtiene lo que es la ecuación o la constante de Nernst. Esta ecuación nos permite hallar la fuerza electromotriz de una celda produce en condiciones no estándar, o bien también nos permite determinar la concentración de un reactivo o producto midiendo la fuerza electromotriz de la celda. Ahora, si hablamos de corrosión, todos sabemos lo que es la corrosión, porque lo vemos prácticamente a diario en muchos espacios, en nuestra casa, en nuestros espacios, los vehículos, la mayoría de los lugares, porque hay presencia de metales y inmediatamente hay contacto de oxígeno y agua, ocurre la oxidación, es decir, la corrosión de los metales. Entonces, si hacemos la definición, es un término que se explica habitualmente para referirse al deterioro de los metales debido a un proceso electroquímico. La corrosión es la oxidación indecisa, indeseada, desconocida, que nadie quiere. Esta produce daños enormes en cualquier tipo de estructura metálica, ahí lo podemos ver, como mencioné, en edificios, en puentes, en barcos, automóviles, en todo lugar, espacio donde hay presencia de metales que están en contacto con el agua. Ahora, hay métodos para prevenir la corrosión. Entre ellos está principalmente el proteger los metales de la corrosión mediante el recubrimiento con resinas o pinturas, la laca. Sin embargo, a veces esto se rompe, se agrieta y se queda expuesto al metal. Por tanto, el agua y el oxígeno comienzan a hacer la corrosión y se forma el óxido debajo de la pintura. Pero también existe otra parte que es la galvanización, donde esto consiste en hacer un recubrimiento con una película continua de otro metal que se oxide más fácilmente. En este caso se utiliza frecuentemente el zinc porque se oxida más fácilmente, de modo que cualquier arañazo, cualquier daño lo recibirá el zinc y no el hierro. Otra forma es la protección catódica, donde cuando no es posible galvanizar grandes estructuras porque son
grandes como barcos, puentes, controles subterráneos o depósitos de almacenamiento de combustibles, entonces se utiliza la protección catódica, donde un bloque de un metal reductor, como el zinc o el magnesio, se entierra en el suelo húmedo y se conecta a la tubería subterránea mediante un cable. Entonces el bloque de zinc o magnesio se oxida preferentemente y los electrones liberados en la oxidación son los que viajan y son absorbidos o recibidos por el hierro. Aquí tenemos entonces cómo se da el proceso de protección catódica, vemos cómo se está haciendo el proceso, haciendo el recubrimiento, y aquí se explica de forma esquemática. En lo que es la pasivación, que es otro proceso para evitar la corrosión, entonces en este se introduce una pieza de hierro dentro de un ácido nítrico puro y no se observa ningún ataque de ácido, ya que esto se debe a la formación de la delgada película de óxido que se queda adherida al material y que impide la corrosión. Se dice que el material se ha pasivado cuando ocurre eso. En este caso, se hace la pasivación del hierro mediante aplicación de pintura con minio o óxido de plomo, o el óxido de plomo que se obtiene mediante la combinación del dióxido de plomo más el monóxido de plomo. Entonces se obtiene aquí el óxido de plomo rojo que comúnmente conocemos. Bien, ahí vemos el esquema de cómo ocurre esa protección. Y ahora, finalmente, sí podemos entender lo que pasa. Cuando se reduce, tenemos los dos electrones que se van a perder. Por eso vemos que está oxidado, el compuesto está oxidado y está solo. Se perdieron los dos electrones. Mientras que en la oxidación es lo opuesto. No hay electrones. Cuando se reduce, entonces aparecen dos electrones acá, acompañando el elemento. Entonces, estamos claros de en qué consiste el proceso, la reacción de óxido-reducción. Es todo de mi parte. Espero que haya sido de su comprensión y que también pues podamos compartir la información en caso de que alguien más lo necesite, de que alguien quiera saber sobre esto. Y pues nada, hasta aquí mi parte. Un saludo. Hasta luego.